Vale, buenas noches a todos, a los que estáis en directo viendo Champions y a los que veréis esto posteriormente grabado. Hoy empezamos el segundo módulo, ya dejamos atrás un poquito toda la introducción de los contextos de ataque, defensa, acciones a balón parado y que vimos en el módulo uno. Bueno, y empezamos en el módulo 2 con Bryce, que nos va a hablar un poco sobre cómo organizar los contenidos de la temporada, en el que obviamente entra la pretemporada y el periodo competitivo. Y bueno, para que conozcáis a Bryce un poquillo, deciros que como experiencia en campo tiene experiencia en División de Honor y en Tercera División, en Alcorcón y Villanueva del Pardillo. Fue primer entrenador en Liga Nacional, en Alcobendas, bueno, y actualmente es profesor de la Federación Madrileña, director de metodología de la Escuela Deportiva de Chamartín y, bueno, es director de Tiento, que es una gestora de metodología que exporta, bueno, metodología bueno, a España y a otros países. Así que, bueno, Bryce, sin más, te dejo ya vía libre cuando quieras y gracias por estar aquí en el curso de Vision Football. Muchas gracias a vosotros, Gaby. Puedo compartir yo pantalla sin problema ya, ¿no? Sí. Me lo tienes habilitado. Vale, bueno, lo primero, obviamente agradeceros a vosotros el invitarme y el estar aquí. Al final, joder, hay un cartelazo de ponentes, así que para mí estar al lado de ellos es un orgullo. Organización de la clase. Primero, ¿qué es entrenar? Idea principal de qué es entrenar. Vamos a hablar de desarrollo de talento, ¿vale? Segundo, ¿qué puedo entrenar? Hablaremos de recursos del juego. Y tres, el cómo puedo entrenarlo. Vamos a hablar de recursos de aprendizaje, ¿vale? De cómo se produce el aprendizaje. En primer lugar, ¿para qué entrenamos? Creo que es una de las preguntas más importantes que nos debemos hacer a la hora de empezar a entrenar y empezar a desarrollar un plan metodológico. Hay gente que me dice, entreno para ganar. Y a mí personalmente me cuesta mucho ver eso. ¿Por qué? Porque ganar es un objetivo, de hecho no puede ser un objetivo, porque un objetivo es algo que por definición depende de nosotros mismos. Y ganar, nos guste o no, es algo que no depende de nosotros mismos. Cuando hablaba de talento, os decía que al final el talento no es algo innato. Y eso es algo que debéis tener muy en cuenta. No es una opinión, es un hecho y hay muchas publicaciones que lo hablan. De hecho, supongo, bueno, se ha escrito mucho y el último libro que saca Seirulo de entrenamiento en los deportes colectivos habla de que al final esa capacidad, ese talento no está relacionado con la genética, sino está relacionado con la epigenética. Y la epigenética hace referencia a los genes que se activan en función del entorno en el que ese individuo ha vivido y ha experimentado. Entonces, una persona nacida en la Conchinchina o nacida en el centro de Madrid no va a desarrollar el mismo talento. En un caso hipotético de la misma persona nacida en un caso o en otro, no va a desarrollar el mismo talento. Daniel Coyle, esta persona que os digo, en el libro de Master Coaching, él habla de tres factores, ¿vale? De que hay tres factores que fomentan y determinan el desarrollo de talento. Lo primero, el ambiente. Y de hecho él habla del ambiente, cómo se produce, estamos hablando para talento colectivo, es decir, por qué hay esos talent hotbeds, cómo se produce un hecho que motive a la gente a entrenarse o a realizar ese deporte o esa actividad. Trasladado a nuestro equipo es cómo nosotros influimos en el ambiente deportivo, es decir, dentro del equipo, pero también fuera del equipo, para que se generen unos hábitos que vayan a facilitar el buen entrenamiento y la buena práctica, ¿vale? Yo lo voy a explicar desde el prisma ofensivo, del proceso ofensivo, ¿vale? Pero debemos entender que todo lo ofensivo tiene un antagónico que es lo defensivo. Y así es más o menos como nosotros proponemos esta categorización de contenidos. Entonces, para nosotros todo nace del reglamento. Al final, la lógica interna, es decir, aquello que define el juego,
A la hora de atacar, en función de la zona en la que estamos y cómo se dispone el rival, identificamos los siguientes escenarios. En nuestra zona 1, ¿vale? Puede darse una situación de inicio en bloque alto, una situación de recuperación a la cara y de recuperación a la cara de bloque, decimos, es decir, por delante del bloque defensivo rival, ¿vale? Es decir, estamos zona 1, nuestra zona de portería. Cuando hablamos de escenarios, ¿vale? Hablamos de si paramos un momento concreto en función de la zona en la que está nuestro poseedor, ¿vale? ¿Qué situación se puede dar en función de en qué zona está nuestro poseedor? Si está en zona 1, nuestro propio campo, es decir, nuestro tercio, zona 2, tercio de medio campo, zona 3, tercio defensivo del equipo rival, ¿vale? Os pongo ahora un vídeo de un escenario de primer balón para que identificáis lo que es un primer balón en ventaja, ¿vale? Lo que hablábamos. ¿Veis? Primer balón que permite progresión inminente. Poner de frente directamente, ese jugador se autopone de frente con el control, ¿vale? Vemos aquí, primer balón, permite progresión, a través de una descarga pongo de frente. Luego pierdo esa ventaja por una situación de rival, pero el primer balón, como vemos, placa, permite la progresión inminente. Hola, ¿qué tal? Soy Matías, cofundador de Efficient Football y quería invitarte a que conozcas nuestro apartado de formación en nuestra web efficientfootball.com. En ella encontrarás la mejor formación para los diferentes tipos de perfiles que demanda el fútbol de alto rendimiento. Los formatos de todas las formaciones son totalmente online, con acceso 24/7 para verlos cuando y donde quieras y con los mejores profesores del sector, que te enseñarán todo lo que necesitas saber en el fútbol de hoy en día. Dentro de nuestro catálogo podrás encontrar dos tipos de formaciones. Las formaciones largas, que van enfocadas a más de 2 meses de formación, con más de 10 profesores, más de 18 clases y con 2 tipos de perfiles, tanto para aprender de preparación física y de prevención de lesiones, como para aprender sobre táctica y fútbol. Por otro lado, los webinars son formaciones cortas y de actualización, en la que podrás adquirir un conocimiento muy específico de un área en concreto. Por ejemplo, el webinar sobre liderazgo, webinars sobre fútbol femenino, webinar sobre cómo preparar un microciclo semanal o un webinar sobre fuerza. En todos ellos contarás con profesionales expertos en el sector que te enseñarán todo el material que ellos utilizan y con el cual trabajan día a día con los mejores profesionales del fútbol. Si estás interesado, podrás acceder a nuestra página web en el apartado Formaciones, donde encontrarás la información más detallada sobre todo eso que te estoy contando.